Buen día, nosotros les vamos a presentar los métodos de preservación y colecta de aves. Introducción. En el ámbito de la investigación se utiliza la palabra colecta, que se definiría como la captura, colección o remoción de un espécimen para diferente fin, algunos de ellos dependiendo de la manipulación para llevar la investigación de manera correcta. Cada espécimen que es colectado debe ser manejado con diferentes cuidados, especiales dependiendo de diversos factores. En general se diría que en el ámbito de la biología las colectas no solo sirven como catálogos, sino que nos permiten establecer la diversidad del planeta. Nos dice qué hay, dónde lo hay y cuánto hay. No es posible conservar algo si no sabemos dónde está y cómo está. Es gracias a muchas colecciones que se ha podido establecer mapas de distribución y hábitos ecológicos, gracias a las anotaciones de las bitácoras de campo, estudios genéticos y sistemáticos, gracias a los tejidos colectados de los ejemplares, estudios de evolución gracias también a los tejidos y las medidas proporcionadas en las etiquetas de las aves. Las utilidades e importancia de las colecciones son muchas y se es necesario dedicar esfuerzo en su crecimiento y preservación. Importancia en la actualidad. El estudio de aves se ha ido desarrollando con el uso activo de colecciones. En diversas tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el uso de modelos de nicho ecológico para predecir distribuciones geográficas. También el muestreo de las aves para estudios de la dieta, migración y distribución y sus cambios en el tiempo. O también estudios moleculares, aplicación de desarrollo en biometría, sistemática, ecología y comportamiento. Las colecciones son una preservación de nuestra diversidad y su distribución, lo cual varía en su tiempo y en el espacio, por lo que la mejor manera de entender esto sería con los modelos de nicho ecológico. La investigación basada en colecciones no solo contribuye en base conceptuales a la conservación desde la taxonomía o biogeografía, sino también desde la historia natural. Anteriormente las colectas se realizaban en México, eran indiscriminadas, y es por este motivo que se hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para tener una regulación en cómo se iban a hacer estas colectas. Actualmente, esta organización se encarga de regular los permisos para que se hagan estas colectas. Métodos de captura. El primer método de captura se conoce como red de neblina. Las redes de neblina consisten en una red sujetada por parantes a través de tensores verticales y colocadas perpendicularmente al suelo. Las dimensiones más utilizadas de redes de neblina son de 2.5 metros de alto por 6 o 12 metros de largo. El tamaño de la malla varía según el tamaño de las aves que se quiere capturar. Lo recomendable es que el tamaño de la malla sea de 30 a 36 milímetros. Mallas mayores pueden ocasionar serios enredos en aves pequeñas. La siguiente es la red de cañón. Esta técnica es utilizada para aves pequeñas. Consiste en una red que se despliega encima de un grupo de aves. Inicialmente la red está enrollada y camuflada con el sedimento, y se lanza mediante la detonación de proyectiles ligados a los extremos de la red. Tiene el potencial de capturar a las aves cuando estas especies son gregarias. Siguiente es la técnica de Wilsternet, técnica muy antigua y poco conocida. La red mide unos 25 metros de largo y 3.5 metros de alto. Se sostiene por parantes que trabajan con un sistema de poleas a favor del viento. En este método es necesario atraer a las aves utilizando señuelos, por ejemplo maquetas de aves simulando un bando posado mientras se emite la vocalización de la especie de interés mediante un parlante. Cuando las aves se acercan al bando volando a baja altura, para detenerse se activa la red, y para evitar la mortalidad es importante activar la red cuando las aves estén ya aterrizadas y no cuando continúen el vuelo. Captura por encandilamiento. Método utilizado en Uruguay para la captura de chorlos de pastizal. Consiste en encandilar con una luz potente a las aves que están descansando en el suelo. El método requiere que se trabaje en noches oscuras para que las aves no detecten a las personas, asegurar que las aves sean encandiladas. Cuando esto sucede,
es posible aproximarse de 1 a 2 metros al nido. Luego se utiliza un aro de 1.5 metros de diámetro con una red y un palo que permite la captura del ave. Es necesario que esta acción sea hecha por 2 personas. Lujasa. Trampa utilizada para aves de gran porte, como aves rapaces, marinas o carroñeras. Consiste en una red de niebla sujetada a 2 postes. Esta cae sobre el ave cuando atraviesa la red. Las aves serán atraídas con señuelos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la Valcatri. Esta se utiliza para aves rapaces y consta más que nada pues en una jaula rectangular metálica. También puede ser cónica, pero tiene un gran número de lazos de nylon y estos pues van atados a su alrededor. Por dentro se va a colocar un señuelo, obviamente pues vivo, y bueno, esto pues ya tenemos un pequeño vislumbre. Cuando el ave pues va a intentar pues capturar la carnada, pues sus patas van a ser las que se van a enredar con los lazos previamente que se pusieron alrededor. También tenemos las trampas de suelo o de entrada. Estas se utilizan para capturar aves pequeñas. Eh, Estas aves pues se van a cebar con semillas dispersas, obviamente pues en el centro de la trampa, y después alrededor pues van los embudos de entrada. Obviamente las aves van a entrar por estos embudos y como sabemos pues la funcionalidad de un embudo es de una entrada grande y la otra pequeña. Es por eso que obviamente no van a poder salir a estancarse con la trampa, con la entrada pequeña. Estos también van a ser extraídos a través de una pues puerta con bisagra sobre el techo para que pues sea más fácil. Bueno, en cuanto a las etapas para la preservación de los ejemplares, vamos a tener 8 puntos principales, como pueden verlo en la diapositiva. El primero sería el ingreso de los ejemplares, el segundo la cuarentena. Atrás, por favor. El primero sería el ingreso de los ejemplares, el segundo la cuarentena, la preservación, el etiquetado, se procedería a catalogar, la sistematización, la determinación o identificación taxonómica y el almacenamiento. El ingreso es el paso más importante, esto debido a que los métodos y técnicas de preservación dependen del uso al que se le va a dar al ejemplar. Las condiciones deben ser impuestas por los directivos e investigadores de cada colección, de acuerdo a su criterio. Algunos se nombran a continuación. Los ejemplares que ingresen a la colección deben presentar características que permitan su identificación taxonómica y otros datos, como la localidad completa, fecha de colecta y el colector. Esto es sumamente importante porque mientras más datos posea el ejemplar, más valor científico va a tener. Todos los ejemplares deben ser revisados y puestos en un periodo de cuarentena. Esto se hace con el fin de controlar el desarrollo de agentes bacterianos. Las características del ejemplar deben ser registradas en una libreta o, en su caso, pueden también registrarse en una etiqueta provisional para evitar perder información. Y algo también importante es que los ejemplares que sean montados de forma inmediata después de su colecta deben de ser refrigerados hasta el momento en que vayan a ser montados de forma definitiva. Esto con el fin de poder preservarlos como se encontraban a la hora de su colecta. En el caso de la cuarentena, este es un proceso pues, de aislamiento, va a ser un poco preventivo, que deben someterse pues todos los ejemplares. Esto pues en esta colección al ser reincorporados, pueden ser tanto reincorporados o en una colección, tras un préstamo o una consulta. Esto va a consistir en congelar los ejemplares a menos 20 grados centígrados durante aproximadamente 3 días, pues para controlar el desarrollo de agentes biodeteriadores y también para que no proliferen estos en la colección. También tenemos en el caso de la preservación, que este va a consistir en que obviamente los ejemplares van a estar previamente pues preparados en las debidas pues condiciones para que obviamente su forma, su posición y también sus órganos pues estén en las condiciones correctas para que, en las condiciones correctas cuando ellos todavía contaban con vida. Ya posteriormente pues sigue ya lo que es el etiquetado. Obviamente, como su nombre lo dice, debe tener toda la información acerca pues de este ejemplar, todo lo que se conoce aparte de él, identidad del registro biológico. Esta etapa pues es una de las más pioneras, por así decirlo, porque también se va a juntar el ejemplar pues la información que previamente pusimos y que se sabe, pero que nunca va a cambiar, se va a mantener permanente. Por lo cual pues pierde todo su valor si no se cuenta con el etiqueto correcto. Catalogar consiste en asignar a cada ejemplar que ingresa a la colección
un número único consecutivo de acuerdo con los registros existentes, el cual se conoce como número de catálogo y va acompañado del acrónimo de la colección. Este número representa la identidad del registro biológico y permite acceder a la totalidad de datos que se conozcan acerca de cada ejemplar. La documentación debe estar inscrita en materiales archivables. El que sea archivable significa que es apropiado para la preservación. Una pausa ahí sin querer. Otra vez lo empezamos, ¿va? ¿Desde dónde? Desde desde ahí. Si quieres yo te aviso cuando sea el cambio, ¿va? Va. Va, gracias. Catalogar consiste en asignar a cada ejemplar que ingresa a la colección un número único consecutivo de acuerdo con los registros existentes, el cual se conoce como número de catálogo y va acompañado del acrónimo de la colección. Catalogar consiste en asignar a cada ejemplar que ingresa a la colección un número único consecutivo de acuerdo con los registros existentes, el cual se conoce como número de catálogo y va acompañado del acrónimo de la colección. Este número representa la identidad del registro biológico y permite acceder a la totalidad de datos que se conozcan acerca de cada ejemplar. La documentación debe estar inscrita en materiales archivables. El que sea archivable significa que es apropiado para la preservación. Por ejemplo, papel libre de ácido, 100% algodón, con tinta negra de carbón resistente a la luz. Si la documentación se mantiene en forma electrónica, se necesita un sistema de seguridad. En la mayoría de los casos, el sistema de seguridad tiene que incluir una copia en papel archivable y también una copia en forma digital. Las copias de seguridad tienen que ser almacenadas en otro lugar del museo o de la colección o fuera del mismo. Puntos a seguir para catalogar de forma correcta. Numerar cada ejemplar o lote de ejemplares con un número único. Usar un sistema de inscribir y recobrar los datos fácilmente. Mantener los datos de captura, ubicación, ecología. La documentación se tiene que auxiliar por fotos, grabaciones, libretas de campo o alguna literatura donde se hayan citado los ejemplares. Clasificar e identificar cada ejemplar hasta el máximo nivel posible y ubicar cada ejemplar en la colección. Cada ejemplar debe mantener su documentación anexa para recordar su historia y tener sus datos a la mano. Cuidar y mantener la documentación para el futuro, considerando cambios de forma, papel libre de ácido, claridad de datos, terminología clara y forma estándar. La sistematización consiste en anexar la totalidad de información que se conozca acerca de cada ejemplar en la base de datos de la colección. Se tienen que llenar etiquetas o bases de datos con las siguientes características. ¿Cómo fue capturado? Fecha, formato día, mes, año y con datos completos. La localidad exacta, incluyendo coordenadas, altitud y datos del GPS. El nombre del recolector o los recolectores y el número de campo del recolector en caso que sea en una zona preservada. Datos ecológicos, como el hábitat, época climática, sustrato donde fue recolectado, hora de captura y comportamiento que estaba realizando. Hora de sacrificio del ejemplar y la hora de preservación. Esto debido a que el lapso de tiempo transcurrido afecta a la naturaleza del ADN. Características morfológicas como medidas y caracteres que se pierden con el sacrificio y posterior preparación y preservación. Puede ser la coloración de la piel, plumas, coloración de los ojos, los exudados y muchas más. Datos sobre los químicos empleados para la fijación y la preservación de los ejemplares. Datos sobre los materiales empleados para el montaje en seco de los ejemplares. Tratamientos realizados a los ejemplares, en caso de que sea congelación, fotografías y dibujos, y responder a la pregunta cómo fue el embalaje y su posterior transporte. En la imagen a continuación, vemos características físicas externas del organismo que ha sido capturado. Este tipo de etiqueta sirve para poder guiarnos de forma general en la clasificación del organismo en nuestra colección. La identificación taxonómica es la clasificación del organismo a través de los distintos niveles de la taxonomía, empezando por el filo, continuando por clase, continuando por orden, continuando por familia, continuando con género y terminando con especie. Además de este tipo de clasificación, se pueden anexar más datos que ayudarán e enriquecerán el conocimiento sobre la especie en la colección, lo cual puede ser los estudios evolutivos, estudios de modelos predictivos de la biodiversidad, investigaciones sobre el ambiente donde vive el organismo, investigaciones sobre la ecología de las especies, los estudios moleculares del ADN y los estudios sobre la biodiversidad de una región o el país. En la imagen a continuación,
podemos observar el tipo de clasificación del cardenal norteño siguiendo las características mencionadas al inicio de esta diapositiva. Una vez realizados los procesos anteriormente descritos, los ejemplares deben ser almacenados en un lugar dedicado única y exclusivamente para esto. A continuación, algunas recomendaciones para el correcto almacenamiento de los ejemplares. En los países donde se presenta estacionalidad climática y se usa calefacción, hay que mantenerse baja en el invierno. Mantener el aire acondicionado al mismo nivel día y noche para reducir fluctuaciones de temperatura y humedad. Bloquear el calor producido por la luz solar para evitar que llegue a las colecciones. Si no puede mover las colecciones, hay que cubrirlas con un pedazo de madera con papel de aluminio con el fin de protegerlas. Evitar la luz en la colección. Se sugiere apagar la luz o colocar cortinas. Separar las colecciones que requieren condiciones ambientales especiales. Arreglar las colecciones o colocar los ejemplares de la misma categoría juntos, ya que requieren ambientes semejantes. Mantener las puertas y las ventanas cerradas. Colocar empaques en los armarios. Instalar cortinas en estanterías abiertas con el fin de crear microambientes. No hay que comer ni dentro ni cerca de los cuartos de almacenamiento de la colección. En el caso de almacenar huevos, se puede hacer un tipo caja con la base de 2 botellas de 2 litros de refresco, de PET. Una sirve de base y de la otra de tapa. Se coloca fibra de poliéster para amortiguar el huevo. Para guardar fragmentos de ejemplares, como uñas, dientes o plumas, se pueden emplear cápsulas de gelatina, las cuales irían dentro de pequeños frascos de vidrio que pueden ir soportados por tubos de cartón libre de ácido. Hay que tener cuidado con la humedad relativa, ya que las cápsulas son sensibles a la alta humedad. Ahora mencionaremos las características que debe tener el mueble de almacenamiento. Tiene que ser flexible para colocar y cambiar, tener el mínimo movimiento en el almacenaje, fácil de ver las etiquetas cuando las puertas estén abiertas, tener un lugar donde se ubiquen las etiquetas tanto en el interior como en el exterior del armario, tener llave, fácil de limpiar, sellado contra plagas, polvo o partículas en el aire, hecho de materiales que no producen vapores nocivos. Por ejemplo, mezclas de madera con goma que se vuelven sólidos y producen ácidos, además de ser muy pesados. Se recomienda que el metal tenga una capa de pintura electrostática. Y las bandejas y los cajones deben ser de un tipo de material que se pueda sacar. En conclusión, aún no se ha entendido el valor de las colecciones biológicas. Estas se deben ver como bibliotecas o centros de documentación, cuya información es irreemplazable. Las colecciones biológicas representan un registro de una especie en un lugar dado en un periodo determinado. Es decir, las colecciones permiten establecer la biodiversidad pasada y actual de nuestro planeta. Además, generan información, perpetúan la información, organizan la información y difunden la información.